Hoy hablaremos de dos temas muy importantes, los cuales son tributación y comercio. Como sabemos, el Estado necesita de recaudar de ciertos fondos para su funcionamiento por medio de la recaudación fiscal del IVA en las facturas que le reportan a la SAT. Este le permitirá al gobierno invertir en salud, educación, seguridad y otros rubros que son de mucha importancia para el desarrollo de nuestro país. Entre los impuestos que nosotros pagamos está el IVA. El IVA significa impuesto de valor agregado. Este se paga cada vez que nosotros realizamos una compra o venta de algún bien o servicio. En Guatemala se estableció la tarifa del 12%. Es importante identificar que existen dos tipos de regímenes de contribución de este impuesto para el Estado, pero antes de eso definiremos qué es para el Estado un contribuyente. Un contribuyente para el Estado, según el Código Tributario de Guatemala, dice que es aquel que paga impuestos o gravámenes fiscales por mandato legales. Y esto se va a basar con relación a los ingresos que tengan los mismos. Si una persona o una empresa ingresa más de 150,000 quetzales o vende esa cantidad, es considerado como un contribuyente de régimen general. Como sus ingresos son mayores, pagará más impuestos. Pero si una persona ingresa por medio de sus ventas menos de 150,000 quetzales, una empresa pequeña, por ejemplo, entonces quiere decir que sus ingresos por ser menores tiene que pagar menos impuestos. Entonces es considerado como pequeño contribuyente. Es decir, que los contribuyentes se relacionan con los ingresos que los mismos tienen dependiendo su estructura. Es importante que entendamos lo siguiente con relación a el tema de tributación. Los impuestos son la principal fuente de ingreso de los gobiernos. A lo largo de la historia, los impuestos han ido cambiando y se han modificado de acuerdo con las necesidades de cada sociedad y de cada gobierno. Una de las formas para que un país obtenga más dinero para crecer y fomentar el desarrollo es a través de los impuestos. Así surgió el pago de impuesto tal y como lo conocemos. Todas las personas que trabajan, así como las empresas, contribuyen con una parte de sus ingresos para el bienestar de toda la comunidad. Por eso tenemos la obligación de pagarlos. El gobierno toma esos recursos y los invierte en la construcción de escuelas, caminos, hospitales y para crear fuentes de empleo. Los impuestos también permiten que las calles de tu ciudad sean seguras, pues con ellos se paga a la policía y a los bomberos. Y tu ciudad está limpia gracias a las personas que recogen la basura y limpian parques y jardines. Todo eso pagado con los impuestos de todos nosotros. Pero es también importante saber que nosotros no pagaremos impuestos si no existiera el comercio. ¿Qué entendemos por la palabra comercio? Es una actividad socioeconómica que consiste en la compra y venta de bienes o servicios, ya sea para el uso o para la transformación de los mismos. El comercio se divide en cuatro tipos, los cuales son interior, exterior, bilateral y multilateral. ¿Qué entendemos nosotros por el comercio interior? El comercio interior es el que se realiza entre personas que se hallan presentes en un mismo país. Se lleva a cabo con la moneda local, es decir, con el quetzal, y este está sujeto a las regulaciones de la nación donde se llevó a cabo. O sea, los que rige si se paga algún tipo de impuesto, pues es el Estado guatemalteco. Pero ¿qué pasaría si el comercio no se realizara dentro del país y se realizara en el exterior? Es decir, el comercio exterior o internacional es el que se realiza entre países mediante divisas. Una divisa es la moneda de cada país. Por ejemplo, en Guatemala utilizamos el quetzal, en Estados Unidos utilizan el dólar, en México utilizan los pesos, en España utilizan los euros y se dice
que este está sujeto de acuerdo a las leyes comerciales de cada país o área. O sea, por ejemplo, ustedes han escuchado es que pagamos aranceles, impuestos de aduana, y eso se debe a que cada vez de que se comercializa tanto fuera y dentro del país, pues hay ciertos acuerdos los cuales se deben seguir con relación a estas tasas o cuotas. También existe el comercio bilateral. El comercio bilateral se realiza entre dos países mediante la firma de un acuerdo donde se fijan las condiciones con el objetivo de obtener beneficios entre ambos. Por ejemplo, eh, podemos hacer un tipo de comercio con relación a algún producto con México, ya que México está cercano a nosotros y ambos pues nos beneficiaríamos, tanto ellos podrían traer productos como nosotros llevar productos allá que no exista o que no se den por el tipo de diversidad que existe en cada uno de los países. También existe el comercio multilateral. Este se realiza entre tres o más países o entre los países de un área geográfica mediante la firma de acuerdos donde se fija las condiciones con el objetivo de obtener beneficios para él o los países de la zona aplicada. Esto provocaría comercio por mayor en cuando se compran o venden grandes cantidades en el mercado, o también comercio por menor y va a depender de la cantidad que se compre. Es importante saber lo siguiente. El intercambio comercial es tan antiguo como los primeros poblados humanos en Asia hace más de 6 o 7 mil años atrás. Cuando los hombres se dedicaron a la ganadería, la agricultura y la alfarería, empezaron a intercambiar aquello que tenían o producían por lo que necesitaban, como bueyes y ovejas, pieles, papas, vasijas, trigo, frutas y herramientas de piedras, huesos o metales. En la antigüedad, en la medida que las labores se fueron especializando y los poblados crecieron hasta convertirse en ciudades, los intercambios esporádicos dieron paso al comercio. Como el trueque de mercaderías ya era poco práctico, empezaron a utilizar objetos considerados valiosos como medio de pago, tales como conchas marinas, piedras preciosas, joyas o metales. Alrededor del año 3200 a.C., los comerciantes de Mesopotamia utilizaban lingotes de oro y plata como pago. Los reyes ponían un sello en estas barras de metal para asegurar su peso y calidad. Así nació el concepto de moneda. Sin embargo, las primeras monedas similares a las que conocemos recién surgieron alrededor del siglo VII a.C. en Libia. Estas monedas estaban hechas de una aleación de oro y plata. El Imperio Romano utilizó monedas de plata acuñadas por el Estado que eran válidas en todos sus territorios. El papel moneda, más conocido como billete, se habría usado por primera vez en China en el siglo IX después de Cristo. En Europa, los billetes empezaron a circular en el siglo XVI y a principios del siglo XIX eran el principal dinero de las economías industriales. Actualmente, las monedas se fabrican de aleaciones metálicas de bajo costo. Y al igual que los billetes, su valor es elaborado por la entidad oficial que los fabrica o emite. El nombre de nuestra moneda es el peso. La finalidad esencial del dinero no ha cambiado mucho desde sus comienzos. Las personas trabajan para conseguirlo y así pueden adquirir los bienes y servicios que necesitan para vivir. Sin embargo, con el tiempo los hombres han aprendido que el ahorrar de manera constante una parte de su dinero les permite tener una reserva en caso de emergencias, comprar un bien o servicio costoso e invertir para obtener ganancias.
Guatemala es un país en vías de desarrollo cuya economía depende principalmente del papel que juega en las actividades comerciales. Como sabemos, existe variedad de bienes que se comercian en las comunidades guatemaltecas. La mayoría de bienes de nuestro país provienen de la agricultura, como por ejemplo productos como maíz, frigo, trigo, café, cebada, arroz, banano o plátano. También de la producción pecuaria, como por ejemplo la crianza de ganado vacuno, ovino, porcino, equino y aviar, incluyendo sus productos y derivados. La producción artesanal, como por ejemplo los tejidos típicos, cerámicas tradicionales, muebles de madera, tejidos de lana, instrumentos musicales, máscaras, artículos de cuero y hasta la pirotecnia. También la producción madera no se queda atrás, como por ejemplo con la elaboración de vigas, tablas, machimbres y muebles. En Guatemala los bienes se comercializan por medio de varios lugares, como por ejemplo los mercados que pueden ser regionales, municipales, cantonales, donde se vende todo tipo de producto, ya sea alimentos, ropa y utensilios. Una de las maneras en las cuales las personas han hallado de poder comercializar han sido las siguientes: las tiendas por departamento, las cuales ofrecen líneas de producto, por lo regular ropa, muebles y artículos para el hogar. Cada línea opera como departamento individual manejado por los compradores especializados. También los supermercados. Estas tiendas trabajan con altos volúmenes de bajo costo. eh, Están diseñadas para atender las necesidades de los clientes, como por ejemplo comestibles, productos para mantenimiento doméstico, abarrotes, verduras, también líneas de ropa, productos para el hogar, como electrodomésticos, medicinas, entre otros. También tenemos lo que hoy se ha convertido pues en una novedad, y son las ventas directas al detalle por medio de catálogos. Los vendedores ofrecen productos de puerta en puerta, de oficina en oficina o de reuniones de venta en hogares, comercializando diferentes tipos de líneas de productos. Y la más común, que son las tiendas de barrio. Como sabemos, son pequeños negocios de venta ubicados principalmente en los barrios populares, donde venden productos de consumo diario con un amplio surtido, poca profundidad de línea, es decir, reducidos tamaños, pesos, sabores, tales como frijoles enlatados, azúcar, condimentos, especies o determinados artículos para el consumo básico. Es importante mencionar las contribuciones del pueblo maya al comercio de nuestro país. Como sabemos, el comercio indígena maya dio apertura a las redes comerciales con el fin de asegurar la afluencia de diversos recursos básicos muy escasos en nuestra región. Tal vez ustedes han escuchado acerca de la actualidad de la economía indígena, que se encuentra inmersa en esquemas económicos occidentales, por lo que existen varias formas de comercio. Por ejemplo, el día del mercado. Esta actividad sucede en la geografía de los pueblos predominantes mayas, en el altiplano occidental y en el norte guatemalteco, donde convergen compradores y vendedores de lugares circunvecinos. Por ejemplo, se venden productos agrícolas, artesanías o diferentes manualidades, o tal vez las ferias y peregrinaciones. Ustedes las han escuchado hablar, como por ejemplo el comercio interregional en Guatemala, la celebración de periódicas de fiestas, donde a veces atraen el doble o más de vendedores y compradores en el mercado, o por ejemplo para la época de Semana Santa. Y en los mercados capitalinos, los pueblos mayas tienen un gran protagonismo comercializando los productos a grandes mayoristas, ya que, por ejemplo, si nosotros recordamos, cuando viene un extranjero, lo que más le llama la atención es nuestra cultura, y eso puede ser unos aspectos de los cuales los guatemaltecos nos deberíamos de sentir orgullosos. Es por eso importante conocer cómo nosotros comercializamos nuestros productos y cómo es de que también Guatemala es reconocida por sus productos de alta calidad. Eso sería todo por la clase del día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.